Como todos saben, el mundo de la música ha tenido una gran pausa en lo que son los conciertos en vivo a causa de la pandemia que afecta el mundo. Y los artistas han tenido que arreglársela sacando sus ganancias de las plataformas musicales. Otros tienen negocios aparte de la música, unos que siguen funcionando, otros que no, porque pueden aglomerar personas, cosas que no es factible en estos tiempos. En algunos países es prohibido, pero en temporadas normales sí le sacan sus frutos. Por esto, aquí te diremos cuáles son los negocios de tus artistas favoritos aparte de la música. Te sorprenderás. Pero antes de comenzar, te quiero presentar el nuevo tema de Changel y Miguel Oscarito, Cuando la toco. Yo nunca le escribo y siempre me llama, diciéndome que quiere estar encima de mí, mojando la cama el fin de semana. Conmigo siempre te hago venir. Conmigo ella siempre se viene, dice que le doy lo que tú no tienes. El tema Cuando la toco de Changel y Miguel Oscarito se los dejamos completo en la siguiente tarjeta apuntada por la flecha y en la descripción de este video. Así que disfrútalo. Y ahora sí comenzamos con el contenido principal. Nena, que tengo la crema que te mata y te envenena, como mi sistema corre por tus venas. Comenzamos con Bad Bunny. El puertorriqueño Bad Bunny marca tendencia con todo lo que se ponga, ya no solo con su música. El cantante de Yo Perreo Sola es todo un ícono de la moda. El cantante de reggaetón, aparte de la música, también ha diseñado una colección con la marca de suecos Crocs. Esta edición de suecos presenta el modelo clásico Crocs, adornado con pins y brillan en la oscuridad. Las figuras, según detalló Crocs, un comunicado de prensa, se asemejan al techo y paredes de una escuela vieja, formando una galaxia brillante que se extiende por la noche, devolviéndote la nostálgica comodidad de la recámara de tu infancia. Un tema que jugó un papel importante en el diseño de esta colaboración. Al momento que había una preventa, se acabaron todas. Hoy se venden en las tiendas virtuales hasta a más de $350 el par. Increíble. Seguimos con Lápiz Consciente. Lápiz Consciente, quien ha cambiado de negocio probando su suerte, se ha quedado esta vez en tiendas de ropa que venden su misma línea de ropa marca Oyo, en la cual nos dicen que le va bien. Otros no lo creen así. Incluso recientemente se ha abierto un OnlyFans con una membresía que cuesta $25, donde dice mostrará algunos consejos para sus fans fieles. Pero anteriormente tuvo discoteca llamada Por Ahí Bar, peluquería, entre otros más. Químico Ultra Mega. Químico tiene su disco llamada Mega Nitro, la cual actualmente está cerrada por la situación del COVID. El rapero venezolano Acapela también tiene su tienda de ropa y una discoteca. Pina Records, como muchos ya lo saben, tiene varias bombas de gasolina y fábrica de hielo. Los de la vieja escuela tampoco se quedan atrás. Por ejemplo, el cantante de la vieja escuela BB o B.B, de los tiempos de Dinois, tiene un restaurante en Puerto Rico. Falo también tiene su negocio de comida. El cantante de la vieja escuela Cavalucci, que no está muy activo en la música, tiene su tienda de tecnología y un estudio de grabación. Toxic Crow, cantante urbano dominicano, que siempre explica sobre sus negocios y en qué invierte el dinero, tiene un libro a la venta actualmente, donde explica varias maneras de cómo administrar sus ganancias, ya que sabemos que más que por presentaciones en fiestas, sus ganancias son por la diversificación de sus negocios, entre otros, inmobiliarias, su constructora, incluyendo los derechos de autor, producciones de compañía Complot Records, a la cual pertenece su esposa La Insuperable, entre otros, considerándose uno de los artistas más ricos de República Dominicana, aunque no toda su ganancia venga de la música. J Balvin, el cantante J Balvin es enfermo con la moda, siempre lo ha dado a relucir. En julio del 2018, Balvin lanzó su primera línea de ropa en colaboración con la marca francesa Guess, y en enero del 2019 Balvin lanzó su exclusiva colección de ropa Guess por J Balvin. Todos los artículos fueron diseñados en Los Ángeles y capturan su estilo juguetón, colorido y creativo. Nicky Jam, quien también es un artista urbano con sensibilidad por los cachorros. Cody es la mascota engreída del famoso cantante Nicky Jam. Se volvió muy famoso en las redes sociales como Instagram, y este contaba con su línea de ropa Cody Dog Fashion. También se introdujo en el interesante rubro y lanzó su línea de relojes de la mano de la prestigiosa marca Hublot.
y contó las novedades a través de sus redes. Pues este era el Big Bang Mecha 10 Nicky Jam, que es un lujoso y llamativo reloj cuya primera edición tendría tan solo 100 unidades, pero un precio no muy alcanzable para cualquier persona. Nacho, del antiguo dúo Chino y Nacho, informó recientemente que puso a la venta su colección de autos clásicos. En cuanto a la venta de estos ejemplares, el artista indicó que decidió crear su propio concesionario de vehículos que él mismo hubiera probado a lo largo de los años. Don Omar también se destacó por un gran tiempo por montar actividades de carrera de autos y también tiene acciones en otras empresas no especificadas. Farruko, al reggaetonero puertorriqueño Farruko le encantan los relojes y cadenas de oro, y es por eso que hace mucho sentido que el intérprete haya decidido crear su propia línea de relojes de lujo para hombre y para mujer llamada Carbon Fiber Watches. Pitbull, en el 2011 el artista de talla internacional anunció su asociación con la línea de vodka Body Light, la primera en crear un vodka bajo en calorías. El cantante estaba realmente emocionado, ya que aparte de asociarse con Body Light Vodka, es un accionista mayoritario en esta increíble marca. Actualmente Pitbull también es dueño de un gran porcentaje de las acciones de la cadena de restaurante Miami Sub Grill. Para que vean que no solo es hacer remix, Daddy Yankee, el máximo líder del reggaetón, ha pasado por varias etapas y muchas negociaciones que ustedes conocen. Daddy Yankee a lo largo de toda su carrera ha estado involucrado en los negocios, desde vender sus propios cassettes en las calles en los 90 hasta tener un tequila propio llamado el Cartel Tequila, con una etiqueta bañada en oro. Además de tener su propio sello discográfico, el Cartel Records, en la cual se encuentra el artista Braithiago actualmente y otros integrantes. El cantante puertorriqueño Daddy Yankee, quien es considerado el rey del reggaetón, también lanzó en el 2012 su línea de audífonos. En el 2005 lanzó la colección que incluía los tenis DY, ropas y accesorios, y actualmente sigue a la venta los perfumes para hombre y mujer Diamantes. Puedes encontrarlo en cualquier tienda online, y cada vez que promociona un nuevo tema, lanza una línea de ropa con las imágenes que hagan alusiones a la canción y la ponen en venta en su tienda Daddy Yankee Shop. También tiene su museo en Puerto Rico, en donde se muestran muchas cosas interesantes como ropa que ha usado para sus videos, premios, etc. Y aquí pueden comprar gorras, chaquetas y muchos accesorios más. Sin duda Daddy Yankee es un hombre de negocio. Recuerda buscar y seguir nuestra playlist de Spotify, La Patana Music, para que disfrutes de la música más destacada de cada semana. Y al final te dejamos dos videos. Uno nos muestra los artistas que se lanzan extremadamente de tarima sin ningún miedo, y otro nos enseña por qué J Balvin no quiere que vayan a Colombia a alabar a Escobar. Así que haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal.